Amigos, amigas, ya la ley de vivienda ya es un hecho. Fue aprobado en el Senado este 17 de mayo aquí en España. Y es que se prevé que esta ley va a traer grandes cambios, ya desde que si eres un inversionista que tiene varias cantidades de pisos o te vas a recién dedicar a esto, o inclusive si eres un sencillo mortal como yo que únicamente estás alquilando un piso, se dice que también nos va a afectar a nosotros. Esto es lo que vamos a ver en este video, que la verdad esta noticia está recién salida, ya está recién aprobado. Hola amigos, yo soy Boris Luque y bienvenidos a su canal. Si eres nuevo te doy la bienvenida y te invito a quedarte hasta el final. Esta noticia que acaba de salir para muchos es buena noticia y para otros es una pésima noticia. Y eso es lo que vamos a debatir el día de hoy y quiero ver sus comentarios. Vamos empezando de una vez. ¿Y por qué muchos o la mayoría está diciendo que esta ley va a acabar con el mercado inmobiliario, que se van a acabar los alquileres? Y es que van a hacer lo siguiente, van a regular el precio que los propietarios pueden poner a sus alquileres, es decir, le van a tocar el bolsillo. Entonces, si se ponen a ver, aquí hay dos bandos, las personas que obviamente pagan alquiler, que muchos se pueden alegrar, y está el bando de los propietarios o los inversionistas, que son los que están totalmente afectados. Ahora, ¿cómo eso nos puede afectar a nosotros? Lo vamos a descubrir. Bien, como les comenté, esta ley obviamente llevaba ya un buen rato trabajándose, pero ya el 17 de mayo de este mes es que fue oficialmente aprobada por el Senado. Y es que dentro de estos puntos que están aprobados ya está la regularización del precio del alquiler en las zonas tensionadas. Ya les voy a explicar qué es una zona tensionada. Pero es que bueno, como pueden observar, o sea, si te van a regular el alquiler que tú puedes poner a tu piso, a tu inversión, obviamente a los inversionistas eso no les gusta. Se supone que es un mercado, un libre comercio, que sí, ciertamente. Hay muchos que exageran con el precio, pero una barbaridad. Pero al final esto es un mercado y meterles la mano al bolsillo directamente, pues no está muy bien desde mi punto de vista. Y eso que yo no tengo propiedad ni nada. ¿Y qué viene siendo una zona tensionada? Una zona tensionada viene siendo cuando la carga media del alquiler supere ya el 30% de la media familiar. Es decir, esas zonas donde los alquileres son muy costosos, como por ejemplo puede ser Madrid y Barcelona. Entonces, este viene siendo uno de los cambios, zonas tensionadas en el precio del alquiler. Otro viene siendo que van a cambiar el concepto de gran tenedor, que esto viene siendo esos propietarios, esos inversionistas que tenían 10 viviendas o más. Ahora, un gran tenedor de viviendas viene siendo una persona que tenga 5 viviendas. Es decir, de 10 lo bajaron a 5. Entonces, fíjense, y aquí hay dos conceptos. El gran tenedor, que es una persona que tenga 5 viviendas o más, y el otro sería una persona que tenga 5 menos. No sé cómo seguiría en ese caso. Y ahora, ¿por qué quieren hacer esto? Miren mi gente, antes de hacer este video, la verdad que me vi varias páginas de internet, vi varios videos y vi varias noticias oficiales que pasaron en la televisión aquí española, como quien dice, para armar un rompecabezas y poder traerles la información más unificada a ustedes. Y decían lo siguiente en una rueda de prensa, que esto lo hacen porque a veces cuando los propietarios ya terminan el contrato con sus inquilinos o les piden el piso como tal, suelen colocar un precio mucho más alto después. Por ejemplo, si pago 800 euros de alquiler, termina mi contrato y vienen ellos y lo ponen en 900 euros. Que esto sí, ciertamente es una realidad, se ve bastante. Obviamente el propietario prefiere terminar este alquiler o sacar rápido al inquilino para cobrar más. Y bueno, obviamente eso es su decisión, es su negocio y eso es algo muy frecuente aquí en Madrid y seguramente en Barcelona. Por eso es que los precios están por las nubes en estos momentos. Ahora, amigo, amiga, tú que me estás viendo aquí a través de este video, por favor déjame tu comentario. ¿Qué te parece esta regulación de precios de alquileres? ¿Te parece positivo? ¿Te parece negativo? Obviamente aquí hay opiniones divididas. Y bueno, déjame tu comentario que te quiero leer y también opinar. Seguimos con el video. El otro tema que también vi en los videos es que van a hacer también una prórroga de los contratos. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente esto quiere decir que el inquilino va a tener el poder de prorrogar el contrato. Todos sabemos que los contratos de alquileres tienen una duración determinada
y normalmente alguno de los dos desiste, ya sea que el inquilino no quiera seguir o el propietario necesite su piso. Ahora, según esto que estaba viendo yo, si yo como inquilino no me quiero ir, sencillamente no me voy, sigo pagando obviamente y voy a prorrogar mi contrato hasta cierta cantidad de tiempo, indefinidamente. Eso es lo que vi en esta noticia. Ahora, eso igual también nos va a afectar a nosotros los que alquilamos. Al final les voy a decir por qué nos va a afectar todas estas cosas. Mi gente, y si les va gustando el contenido hasta ahora, si me pueden apoyar con un like, una suscripción y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. También te dejo mi Instagram por acá. Y bueno, este video lo estoy grabando hoy mismo 19 de mayo a las 15 horas, a las 3 de la tarde. Y tengo que grabarlo, editarlo y lo quiero subir hoy a las 20 horas, a las 8 de la noche. Así que ese like, ese comentario no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a la parte interesante de una vez. Como ya dijimos, van a regular el precio de los alquileres en las zonas tensionadas. Y ya les comenté, tenemos el gran tenedor y la otra persona que tiene 5 viviendas o menos, creo que se le llama pequeño tenedor. Si no, vamos a decirlo así. Ahora, atento. ¿Cómo queda el pequeño tenedor? O sea, esta persona que tiene 5 viviendas o menos dentro de la zona tensionada. Bueno, ellos van a estar obligados, ya que esto lo van a estar monitoreando, a mantener el precio del anterior inquilino. Es decir, yo pago 800 euros y mi contrato se acaba, no sé, en un mes y yo me voy, el nuevo inquilino tiene que pagar 800 euros también. Está obligado a mantener el precio, que no es el ejemplo ese que les dije, que se acaba el contrato y suelen alquilarlo 50 euros más, 100 euros más, lo cual obviamente es entendible. Y el grande tenedor va a estar regulado por un índice de contención de precio de cada comunidad autónoma. Es decir, que todavía no vas a saber el precio que le puedes colocar a tu piso. Y también anexaron para que se pueda evitar de que el propietario cobre lo que se está perdiendo, por así decirlo, por otro lado, de que no puedan anexar en el contrato que quede a cargo del inquilino los gastos de la comunidad, ni tasas de basuras, ni nada por el estilo. Esto seguiría siendo parte de responsabilidad del propietario. Ajá, Boris, pero dime en qué nos va a afectar a nosotros eso, a las personas que alquilamos. Ya te lo voy a decir. Pero antes de eso, les quiero mencionar también, como otro cambio, que el tema del IPC, que es el índice del precio al consumidor, el IPC en lo que queda del año 2023 se mantiene en el 2%, en el 2024 es el 3% y en el 2025 aquí es la parte donde te están temblando los grandes tenedores, los pequeños tenedores, todos. Porque aquí todavía no se ha implementado ni se ha dicho cuánto va a ser, sino que va a ser regulado también. Y aquí es donde vamos a la parte que puede que nos afecte a nosotros. Ahora sí, ¿cómo nos va a afectar a esto? Era importante primero que se entendieran todo este procedimiento. ¿Por qué? Porque probablemente vaya a haber menos oferta. ¿Por qué va a haber menos oferta? Porque si las cosas son así y van a estar muy reguladas, piensen ustedes, ¿quién va a querer invertir en comprar un piso? ¿Y qué es lo que pasa si hay menor oferta y mayor o la misma demanda? Pues ahí los precios de los alquileres van a subir más aún de los altos que ya están. Entonces, lo que también puede ser es que se cree como una especie de mercado negro inmobiliario. ¿Y quiénes van a pagar ahí? Pues nosotros, las personas que estamos alquilando. Porque si estos propietarios, estos inversionistas se ven así amarrados y suben todos esos precios, ahí pagamos directamente nosotros. Y es que las quejas que están poniendo estos inversionistas es la siguiente, ya que ellos dicen que si el IPC va a estar regulado y va a estar por debajo de la inflación, obviamente no le va a ser rentable comprar un piso para alquilar, meterse en este tema de bienes raíces. Porque había un ejemplo que decía más o menos el siguiente: tengo este piso a 800 euros y dentro de 10 años, si está regulado por debajo del IPC, en vez de 800 va a estar en 900 euros. O sea, 100 euros en el transcurso de 10 años. Era un ejemplo. Entonces, lógicamente de aquí a 10 años hay una mayor inflación. Eso es a nivel mundial. Entonces, esa viene siendo básicamente su queja. Y bueno, varias fuentes afirman de que esto deja completamente desprotegidos a los grandes tenedores, a los inversionistas como tal, e inclusive también a las inmobiliarias, ya que si hay muchísima menor
inversión, obviamente ese es el negocio de la inmobiliaria. Entonces, ¿quién va a querer comprar un piso, alguna propiedad? En mi opinión personal, yo considero que esto sí va a afectar a los inversionistas como tal, ya que obviamente si le regulan el precio, se están metiendo con su dinero. Espero que no nos afecte a las personas que estamos alquilando y a las personas que sencillamente vayan a comprar su vivienda para vivir, ya sea su primera vivienda, pues pienso yo que no debería de afectarles, ya que estamos hablando es del tema de inversión como tal. Entonces esto es un tema en verdad que, bueno, como les comenté, hay dos bandos. Déjame saber tu opinión. Yo te estoy comentando lo que está actualmente hoy día en vigor. Y yo sinceramente, bueno, como persona que está alquilando un piso, espero que no pase eso de que se cree una especie de mercado negro, porque en verdad que los precios ya han subido bastante. Si les gustó este video, mi gente, bueno, suscríbanse al canal, denme su like, su comentario y por acá les dejo otro de su interés. Nos vemos.